¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Grupo Aire Limpio, en este caso de Axos, de una de las empresas del grupo. Y bueno, este webinar está, bueno, en esta sesión está Vieto Silva, que es el director de Axos, y Jorge Rodríguez, que es el responsable de los proyectos de Axos. Voy a compartir pantalla para explicar un poco cómo va a ser la dinámica de esta sesión, ¿vale? Así que a ver si aquí. Mm, Vale, perfecto. Bueno, este es el webinar de hoy. Well, nuevo protocolo para Performance Verification del 2025. Y bueno, después de la sesión, como he dicho, la van a presentar Vieito y Jorge hará, bueno, pues unas intervenciones. Y al terminar esta sesión, habrá el turno de ruegos y preguntas. A lo largo de toda la sesión pueden ir poniéndolas en el apartado, ¿vale? Yo al final cuando acabe pues, la presentación, se las hago, bueno, se las transmito y las contestamos aquí en directo. También, como siempre, esta sesión está siendo grabada y a lo largo de la tarde de hoy o la mañana de mañana se la haremos llegar pues pues, por el correo, ¿vale? Así que nada, no me alargo mucho más. Eh, Vieito, voy a utilizar el presentador para que puedas presentar bueno, para que puedas compartir tu pantalla. Vale, A ver, ahí está. Y yo venga, ya me quito aquí de en medio. perfecto. Pues nada, gracias Álvaro. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Hacía mucho tiempo que no hacía yo webinars de estos, tuve una época que hacía muchos y ahora hacía bastante tiempo que no, así que la verdad es que me hace un poco de ilusión, me hace bastante ilusión. Bueno, nada, hoy estamos aquí Jorge y yo. Como decíamos, Jorge es el responsable de producción, responsable de los proyectos de Axos y quien al final tiene más experiencia en la actualidad en todo lo que se refiere a los proyectos en general y en concreto los de Well. Y bueno, yo como director de Axos un poco para explicaros estos cambios que se han producido en el proceso, en el protocolo de Performance Verification. Antes de empezar, bueno, nada, comentar, supongo que ya lo sabéis, pero por si acaso, Axos es una empresa que pertenece al grupo Aire Limpio, de la cual forman parte también Aire Limpio, Comtech y Salud. Y nos centramos en ofrecer servicios vinculados a certificaciones de sostenibilidad y de salud. Y en concreto, pues nuestra actividad principal se refiere a todo lo que tiene que ver con realizar performance verifications de web. Hemos realizado solamente en 2024 más de 50 proyectos, principalmente en España, pero también por diferentes países de Europa y también en América Latina. Hemos trabajado en más de 15 países el año pasado. Entonces, bueno, pues nada, empezamos. Vamos a hacer, yo ya me imagino que el perfil de los asistentes, ¿no? Ya seréis conocedores de la certificación y del proceso de performance verification. Por tanto, bueno, por si acaso, pero al mismo tiempo vamos a hacer un repaso muy rápido de en qué consiste este proceso de performance verification, pero muy rápido. Y luego nos centraremos en determinar los cambios que se han producido en esta nueva actualización. La performance verification es un proceso obligatorio que todos los proyectos tienen que seguir, que consiste en una auditoría in situ en la cual se realizan una serie de mediciones de aire, de agua, de iluminación, de confort térmico y de acústica, así como una serie de inspecciones visuales. Este proceso es obligatorio y ha de ser realizado por una entidad acreditada. Esta entidad se denomina PTO o PTO en inglés, que significa Performance Testing Organization. Axos estamos acreditados como tal, evidentemente, y contamos con 7, si no me equivoco, Ujú. PTAs, que son Performance Testing Agents.
Bueno, tenemos a Jorge y a mí, pero tenemos también a Sandra, a Guille, a Adán, a Pilar, tenemos a Paulino, tenemos incluso a Miguel. Tenemos un equipo muy completo y que como característica principal realizamos todos los trabajos nosotros, no subcontratamos ninguna parte del servicio, lo que nos permite, bueno, pues ser más ágiles a la hora de hacer los trabajos y también pues más económicos normalmente. Pero bueno, volviendo al tema de la Performance Verification, como digo, esta auditoría in situ se realiza al final. Es decir, hay una parte de la verificación que es documental y hay una parte de la verificación que es in situ. La documentación se puede enviar antes o se puede enviar a la vez que la Performance Verification, pero nunca se puede hacer la Performance Verification primero y luego enviar la documentación, ¿vale? Es decir, la Performance Verification es una etapa final del proceso y que se hace cuando el edificio ya está terminado y cuando ya está en ocupación. Esto es uno de los cambios que hay ahora, que se exige al menos un 50% de ocupación en el edificio para poder realizar este proceso. Entonces, como digo, este proceso de Performance Verification es la fase previa a obtener el certificado y se deberá repetir posteriormente cada 3 años para mantener la certificación. Como decíamos antes, la Performance Verification requiere de una serie de mediciones de aire, de agua, de iluminación, de confort térmico, de acústica. Y hay unas fórmulas, digamos, para determinar el número de puntos a medir, sus ubicaciones y las consideraciones especiales. Entraremos en detalle ahora cuando hablemos de las variaciones de una versión a otra, porque en algunos casos sí que son significativas. Por tanto, el proceso clásico tradicional consiste en que el equipo de proyecto, el WLAP, envía la documentación. Esta es verificada por el GBCI, que es en realidad la entidad que se encarga de verificar la documentación que se envía. Y una vez se obtiene el visto bueno, se planifica la fecha de la Performance Verification y se coordina con todo el equipo, pues porque cuando vamos a hacer estas mediciones debe estar coordinado pues el WLAP, una persona de mantenimiento del edificio, porque a veces hay que parar una UTA para verificar los filtros, por ejemplo, porque a veces, no sé, se va la luz o se para una máquina de clima y hay que volver a encenderla. Es decir, es un día donde es importante que esté todo el mundo coordinado. También, por ejemplo, para las pruebas de acústica se requiere que el edificio no que esté vacío, pero sí que esté en silencio, ¿no? Entonces, pues hay que coordinar también, pues generalmente lo que hacemos es saber a qué hora termina la gente de trabajar cuando es una oficina y podemos medir pues después para evitar interferencias, ¿no?, de ruido provocado por personas que al final es algo que no nos interesa. Y bueno, tras toda esta coordinación se realiza la visita. Normalmente, antes de ir al edificio, siempre se planifican los trabajos en detalle. Esto implica que a partir de documentación gráfica, de planos, se identifica dónde vamos a medir cada cosa, se identifican los puntos de medición de cada tipo de ensayo, etc. En el caso, por ejemplo, de los proyectos core, para obtener algunas optimizaciones se requiere medir en zonas privativas, pero solamente se requiere el 10% de las zonas privativas. Por ello, el equipo de proyecto pues, nos dirá qué 10%, digamos, del edificio, de las zonas privativas, disponemos para hacer estas mediciones. Entonces, bueno, en definitiva, antes de la visita, todo está bien organizado ya, se hace una reunión o varias previas con el cliente para que todo quede bien organizado y no haya dudas. Se explica la metodología, etc. Pero, bueno, siempre ocurre que cuando llegamos a los edificios, pues esta sala que tenía que estar disponible, pues no lo está, que este inquilino que había dicho que sí, pues que al final es que no, etc. Entonces, bueno, se hace un recorrido inicial para identificar, para validar las ubicaciones que se habían previsto y
caso de que sea necesario, pues modificar alguna, pues por circunstancias ajenas a nosotros. Se ejecutan las pruebas, ¿no? Se hacen todas las mediciones y luego nos vamos para nuestra casa y se analizan los resultados. El análisis de resultados, hay dos tipos: los resultados inmediatos, que son los test de lectura directa y las inspecciones visuales, y las inspecciones de laboratorio, que que son muestras que se envían al laboratorio y que tienen un plazo de entrega mayor. Entonces, bueno, digamos que se documentan esos resultados y se entregan al cliente. Una vez, como mínimo, las precondiciones todas han dado bien, se puede enviar a revisión y en principio no, si está todo bien, pues se obtiene la certificación. Si hay alguna precondición que da mal, pues hay que repetir. Si se falla el formaldehído en la recepción de la planta baja, se repite el formaldehído en la recepción de la planta baja. No se repiten todos los test de aire, se repite solamente lo que se falla. Como decíamos, existen mediciones que se realizan con dispositivos de lectura directa y otros que se envían al laboratorio. Es muy importante el manejo de las muestras de forma segura, ¿vale? Para ello hay unos protocolos, un tiempo máximo en el que las muestras de agua y de aire, que son las que van al laboratorio, pueden tardar en llegar al laboratorio, unas condiciones de temperatura principalmente, además de tiempo, en las cuales se tienen que enviar estas muestras. Es decir, hay unos requisitos que se deben de cumplir para garantizar que no se produce contaminación de la muestra en el camino entre el edificio y el laboratorio. Adicionalmente, existen controles adicionales, como utilizar tubos en blanco y demás, que nos permiten tener una garantía mayor de que los resultados son fidedignos. Por tanto, los PTAs tenemos que garantizar que las pruebas in situ se realizan de acuerdo a los requisitos especificados en la guía de Performance Verification, evidentemente. Nosotros no podemos alterar, interferir, manipular o alterar las condiciones in situ de ninguna manera, ni para ayudar ni para perjudicar, ¿vale? O sea, nuestra misión es ser auditores de lo que ocurre, no ayudar a que cumpla el edificio. Entonces, en caso de que algo no cumpla, se notifica, y en caso de que algo no cumpla, se deberá repetir. La suerte es que si algo no cumple en referencia a ensayos de lectura directa, como solemos estar un par de días, podemos comunicarlo en el momento y, pues el segundo día, por ejemplo, ya hacer la repetición, si dio tiempo a resolver el problema que lo causó. Hay veces que no es posible, pues porque, imaginemos, una zona, la iluminación es insuficiente y la única solución es cambiar las luminarias. Bueno, pues generalmente en 24 horas no es nada tiempo a hacer eso. Pero bueno, hay veces que lo que da mal es un tema de confort térmico, que la única causa era pues que estaba mal programado el sistema de climatización o falló una máquina o cualquier cosa y se puede resolver de forma ágil. ¿De acuerdo? Cuando lo que falla son cosas de laboratorio, se tarda un poco más porque necesitamos recibir esos resultados que suelen tardar en torno a 3 o 4 semanas. Una vez hemos analizado todos los datos, se comunica al cliente. Si todo está bien, se sube ya a Well Online, para su revisión. Si hay algo que está mal y es una precondición, sí o sí hay que repetirlo. Si hay algo que está mal y es una optimización, el cliente decide qué hacer. Si renuncia a ese punto o si se repite para conseguir esos puntos. Eso ya dependerá de la estrategia que tenga el equipo de proyecto, el Well Nosotros, una vez hemos hecho la inspección, tenemos que subir cantidad de documentación a Well Online. Esto a vosotros no os afecta demasiado, pero tenemos que subir la herramienta PIP, Project Information, PIF, ¿no? Project Information Form, creo que es, completa. Información sobre todos los dispositivos utilizados con sus certificados de calibración, certificados y acreditaciones de laboratorio, planos indicando dónde hemos medido, fotografías de todo, datos en bruto que hemos utilizado, los informes de laboratorio, 50.000 cosas. Un paquete de documentación bastante amplio.
Y, bueno, por hacer un repaso muy rápido, por un lado medimos la calidad del aire. Aquí, como vemos, medimos el material particulado, el monóxido de carbono, formaldehído, acetaldehído, compuestos orgánicos volátiles, dióxido de nitrógeno y ozono. Como veis, de laboratorio, lo único que hay obligatorio es el formaldehído y los COPS. Se admite, esto es un cambio también reciente, medir en laboratorio el ozono, el dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, pero bueno, nosotros personalmente consideramos que no aporta gran cosa esto, Mucho. porque lo único que aporta es más incertidumbre, porque es más tiempo para recibir los resultados, más coste, porque todo lo que sea lectura directa siempre es más económico. Por lo tanto, bueno, nosotros, salvo que nos lo pida el cliente específicamente, no lo hacemos, o sea, lo hacemos en lectura directa porque consideramos que es mejor para todos. Algunos de los contaminantes, WELL permite una tolerancia, que es como que si el límite es 10 y la tolerancia es del 20%, pues el límite se convierte en 12. Esto, bueno, tampoco tiene mucho sentido porque sería tan fácil como que el límite fuera 12 y ya está desde el principio, pero bueno, digamos que hay algunas tolerancias en algunos contaminantes. Para el tema del agua, el número de muestras en esta nueva versión, y ahora veremos la comparativa con la versión anterior, depende de la superficie del edificio. Antes dependía del número de grifos, del número de tipologías de grifos, que es una cosa muy ambigua, porque si teníamos dos fuentes filtrantes en el edificio, pero modelos diferentes, pues estaba un poquito al límite de si se consideraban el mismo tipo de sistema, dado que al final es agua filtrada, pero al mismo tiempo no lo es porque son dos tipos de filtros ligeramente diferentes. Entonces, digamos que la nueva versión lo que viene a hacer sobre todo es a eliminar muchas ambigüedades y a hacer un poquito más ágil todo el proceso de definir el número de muestras. Bueno, en función de la superficie, podrán ser 2, 4 o 6 muestras. Ahora veremos esto más en detalle. Y se analizan cuestiones como la turbidez, los coliformes, los desinfectantes, que es el cloro, y otros parámetros de laboratorio. Se toman agua fría en lavamanos para turbidez y coliformes y en pues, grifos de cocina o fuentes para todo el resto de contaminantes. Con respecto a la iluminación, tenemos, por un lado, la iluminación visual, que evalúa los niveles de iluminancia para realizar diferentes tareas. Todos los test de iluminación se hacen con iluminación artificial únicamente, es decir, se hacen de noche. Esto tiene la gracia, entre comillas, que en verano, pues a veces cuando hacemos un trabajo en verano nos tenemos que quedar hasta las 11 de la noche o las 12 para medir la iluminación. En ese sentido, es más cómodo, son más cómodos para nosotros, por lo menos, los trabajos en invierno donde se hace de noche mucho más temprano. La iluminación visual lo que medimos son los lux, los niveles de iluminancia en diferentes tareas y en función de la tarea que se realice, si es circulación, en puesto de trabajo, no sé, mesita de noche, pues hay unos requisitos u otros. La iluminación mal llamada, permitidme esto, circadiana, en realidad es iluminación para personas activas, que de hecho le han cambiado el nombre a la feature, es unas mediciones que se realizan en puestos de trabajo únicamente. Se mide con el equipo enfocando hacia adelante, es decir, en vez de mirando hacia arriba, simulando la posición de los ojos de la persona. Y lo que se busca es ver de qué manera el tipo de luz, el espectro luminoso de la iluminación, contribuye a una mayor capacidad de concentración y de actividad, digamos, por parte de la persona que está trabajando. Es decir, se emite solamente en lugares de trabajo. Esto no aplica a una habitación de un hotel o a una mesa de un comedor de un restaurante. Es solamente para zonas de trabajo. Confort térmico. Lo que medimos es la temperatura de bulbo seco, la temperatura radiante media y la humedad relativa. Se mide en espacios ocupados regularmente y, pues, como ocurre con el resto de pruebas, deben estar funcionando los sistemas de ventilación de forma normal y las ventanas, bueno, cerradas, salvo
que el edificio se climatice abriendo las ventanas, entonces podría estar abiertas. La altura de medición depende de si se trata de una zona donde la gente está sentada, en cuyo caso sería 1,10, o si es una zona donde la gente está de pie, en cuyo caso sería 1,70. Son mediciones que duran 10 minutos cada uno. Con respecto al sonido, lo que medimos es el ruido de fondo, que es el ruido que proviene de la calle y de los equipos de climatización, es decir, no el que proviene de las personas que están dentro del edificio, por eso lo que decíamos antes, de que se deben hacer con el edificio vacío o prácticamente. Las pruebas de aislamiento acústico, que te indican la capacidad que tiene una pared o un paramento vertical de bloquear la transmisión de sonido entre el espacio adyacente, y el tiempo de reverberación, que es lo que tarda en decaer 60 decibelios un sonido que nosotros generamos con una fuente acústica. Bien. Otro cambio, aunque este no es un cambio tan reciente, pero es algo relativamente reciente, es que ciertos, bueno, casi todos los contaminantes de calidad del aire, excepto el dióxido de nitrógeno, se pueden verificar también en la performance verification, o sea, se pueden no medir, digamos, en la performance verification si se cuenta con monitores, o sea, con equipos de monitorización continuo instalados en el edificio y que tengamos datos de por lo menos un mes, con lecturas cada 15 minutos como máximo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tenemos esos datos, si el equipo de proyecto tiene esos datos, puede decir, vale, no me midas la calidad del aire, ni el confort térmico, porque ya tengo yo los equipos, saco los datos de aquí y lo justifico de esta forma. Para que esto sea posible, los equipos deben estar bien distribuidos en cuanto a que las zonas donde están cumplan con los requisitos de la Performance Verification y bueno, y deben de quedar conectados como mínimo desde un mes antes para poder tener un mes de datos. Nosotros en Axos tenemos unos equipos que comercializamos de monitorización de calidad del aire. Entonces ya cuando lo hacemos, pues ya, digamos, aportamos ese plus que es indicar qué zonas, o sea, no decimos dónde hay que colocarlo obligatoriamente, pero decimos qué zonas son válidas para justificar estas cuestiones. Vale, esto no, ya digo, insisto, esto no son cambios de esta última revisión, pero sí que es un cambio bastante reciente. Bien, entonces, bueno, ya es un poco rápido porque ya me imagino que la mayoría conocéis un poco el tema y no he querido tampoco pararnos demasiado. ¿Qué ha pasado recientemente? Se ha producido a finales de 24 un cambio que es significativo. Es decir, hay un documento que algunos conoceréis, otros no tenéis por qué conocerlo, porque en realidad quien tenemos que conocerlo somos las Performance Testing Organizations, que es el Performance Verification Guidebook. Este documento es un poco la Biblia, ¿no? Nos dice un poco cómo tenemos que hacer las mediciones, cuántas y en dónde y demás. Este documento se actualiza con periodicidad desde hace mucho tiempo, pues a veces trimestralmente, a veces semestralmente, pero bueno, con una cierta periodicidad se van haciendo cambios. Suelen ser cambios menores, o así ha sido hasta ahora. En diciembre o noviembre sacaron una actualización en profundidad que yo creo vale la pena comentar. Es un poco el objetivo de esta charla de hoy. Lo que vamos a hacer es comparar el Performance Verification Guidebook del Q1 de 2024, que es el último, digamos, antes de este cambio, y el más nuevo que tenemos, que es de febrero de 2025. Nos centraremos en WLV2 y WLV2 Pilot, ¿vale? También hacen referencias a WLV1, pero como casi no hay proyectos, no nos vamos a liar demasiado, pero bueno, los cambios van en sintonía, o sea que si tenéis un proyecto de WLV1, nos podéis preguntar, los cambios van en sintonía. Y estos cambios son de aplicación desde ya, es decir, desde el 1 de enero de este año, para todos los proyectos que se contratarán a partir del 1 de enero de este año, mejor dicho. Es decir, un proyecto que se contratara en diciembre, que se planificara la fecha en enero, pues se podía seguir haciendo con la fórmula vieja, digamos,
Pero ya todos, o sea, si ahora nos contactáis y nos decís varios, aceptamos esta oferta, pues ya tendría que ser con esta metodología. De cara al WLAP, es decir, de cara a vosotros, esto no tiene un impacto gigantesco, como lo veréis, tiene más hacia nosotros, por tanto no os debéis de preocupar, pero creo que está bien saber un poco en qué consiste. Bien, básicamente lo que se ha hecho es, yo creo, simplificar el proceso y eliminar muchas ambigüedades. Ahora entraremos en algunos detalles, pero antes era como había mucha parte de, bueno, sí, de ambigüedad a la hora de definir cuántos puntos hay que medir de cada cosa. No en todos los test, pero en los de agua sobre todo mucho, en los de acústica también. Es decir, era lioso, ¿vale? O sea, al final el PTA asumió una responsabilidad de esto es así, cuando no, bueno, sin tener la certeza de que eso iba a ser así exactamente. También ha facilitado un poco las cosas en cuanto a aceptar acreditaciones de laboratorios locales y demás, que eso también yo creo que está bastante bien. Por tanto, bueno, otra cosa que ha cambiado es que ahora se define que se exige un mínimo del 50% de ocupación en el edificio y que el certificado de ocupación o el CFO, que sea en función de la obra, haya sido emitido al menos un mes antes de realizar la performance verification, estableciendo un criterio objetivo. Es decir, ahora se obliga a que los edificios estén bien terminados y en uso. Como todo, puede haber excepciones, ¿vale? Imaginemos un proyecto de estos core que todavía no se ha alquilado a nadie. Me imagino que contactando con el Well Coach, pues aceptarán esa excepción, pero de forma general, pues hay que cumplir con este criterio. Y luego, el tema de la tolerancia, las mediciones de aire se mantiene, pero solamente si se hacen en performance verification. Si se hacen con los sensores permanentes instalados en el edificio, no serían aplicables. Bien, test de aire. Aquí el cambio, o sea, en cuanto a la metodología, es la misma. Vale, no cambia. Se trata de, ahora vuelvo atrás. Se trata de 10 minutos de aclimatación, es decir, 10 minutos de medición que no se van a utilizar para nada, y 50 minutos de medición que son los datos que vamos a tomar. Es decir, se mide durante una hora, pero los 10 primeros minutos se omiten. Para COPS y formaldehído se mantiene la obligatoriedad de medir el laboratorio. Para el resto de contaminantes, excepto, habíamos dicho, el NO2, excepto las partículas de suspensión, se admite ahora también medir en laboratorio, pero se sigue permitiendo medir en lectura directa. Nosotros, en principio, nuestra intención es seguir midiendo en lectura directa, salvo que algún cliente nos diga lo contrario. Un cambio significativo tuvo que ver con el cálculo del número de mediciones. Antes, el número de mediciones dependía, es la tabla de la izquierda, del número de plantas y de la superficie del proyecto. De modo que, bueno, se podían dar descompensaciones, sobre todo en edificios así un poco altos, con poca superficie y tal, podían darse situaciones descompensadas. Ahora mismo, además, es más sencillo. Porque antes también, cuando era un proyecto core, solamente tomabas la superficie de las zonas comunes, bueno, era un poco lío. Ahora mismo es más fácil. En función de la superficie, por ejemplo, entre 0 y 9.290 metros cuadrados, va a ser un test por cada 2.300 metros cuadrados más uno. Vale, pues tenemos 4.000 metros cuadrados, tendremos 2 tests más 1, 3. Y ya está. Independientemente de que el edificio tenga una planta o tenga 8. Porque a veces pasaba pues, que tenías un edificio muy grande, pero con pocas plantas, y te salían muy pocos test. Digamos que ahora me parece más razonable y sobre todo más sencillo de calcular y evita errores. Sobre el tema del agua. El agua, como ya pasaba antes,
medimos dos cosas. Por un lado, turbidez y coliformes, y por otro lado, desinfectantes y contaminantes de laboratorio, que le llaman. Los primeros, es decir, turbidez y coliformes, se miden en todos lados, tanto en grifos lavamanos, como duchas, como grifos de cocina, como fuentes. Mientras que los segundos, desinfectantes y contaminantes de laboratorio, se miden solamente en puntos destinados o bien a cocinar o bien a beber. Entonces, antes, ¿cómo se hacía? Había que contar el número de grifos de cada tipo y se aplicaba la norma del 5%. Problema, pues lo que os decía antes. Con los grifos no filtrados, pues no hay ningún problema. Hay 60 grifos, pues haces el 5%, te salían 3 muestras, sin problema. Pero ¿qué pasaba con las fuentes? Si teníamos un edificio, eso, con dos fuentes diferentes, que las dos filtran, pero filtran un poquito diferente, ¿cuentan como dos si le aplicas el 5% y te sale una? ¿O cuentan como una y le aplicas el 5% a cada una y te salen una y una, es decir, dos? Eso estaba un poco en duda siempre, ¿vale? Entonces esto se resuelve ahora. Entre 0 y 4.600 metros cuadrados, pues dos muestras de un tipo y una de otro. Entre 4.600 y 46.000, 4 y 2, y así sucesivamente. De esta forma se elimina cualquier posibilidad de ambigüedad. En cuanto a la metodología, las pruebas de laboratorio y de coliformes se envían al laboratorio, es decir, se toma la muestra y se envía al laboratorio. Hay un plazo en el que tienen que llegar al laboratorio, entre 24 y 30 horas como máximo, es decir, 30 horas como máximo. Y la turbidez y los desinfectantes se analizan con equipos de lectura directa. Para ello se miden, si tenemos cada muestra se mide 3 veces, se hace una media. Bueno, eso no cambia, ya era así antes y sigue siendo así ahora. Con respecto a la iluminación visual, que se llama, ¿no? La precondición LCD2. Bueno, esto ya pasaba antes, pero ahora se ha aclarado un poquito mejor. Yo creo que está bien. Nos mandaban dibujar una cuadrícula en los planos de 3 por 3 metros y hacer una medición dentro de cada uno de los cuadraditos que resultantes, digamos, ¿no? Cada cuadradito, además, había que asignarle una tarea, ¿vale? Pues si dentro de este cuadradito hay una mesa, pues la tarea sería mesa, ¿no? O workstation, o como queramos llamarle. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bueno, pues que antes la cuadrícula cada uno la ponía como le daba la gana y ya está. Ahora mismo, lo veis aquí abajo. Este ejemplo de la izquierda no es válido, porque te piden que como mínimo la cuadrícula la coloques a 2 pies de distancia de la pared. Aquí abajo veis, es que no sé si ve mi ratón, pero bueno, aquí abajo se ve en rojo que hay menos de 2 pies de distancia, que no sé ahora traducirlo esto a metros, a centímetros, pero bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Separarse más. ¿Para qué? Pues para que no nos resulten cuadraditos o rectangulitos, mejor dicho, demasiado pequeños y que sea un poco absurdo medir ahí, ¿no? Pues los tenemos pegados a una pared y demás. Entonces, el tema este ha cambiado. He de decir que este jueves Well organiza un webinar a las 6 de la tarde, si no me equivoco, en el cual van a explicar esto, A las 5 de la tarde. a las 5, perdón. A las 5 de la tarde, en el cual van a explicar esto en más detalle. Pero bueno, ya digo, no se producen muchísimos cambios más allá de cómo se definen las ubicaciones. Pero bueno, recomendamos asistir a ese webinar porque nunca se sabe. Igual hay algún cambio más que se vaya a producir, porque esto está en permanente cambio. Bien, para iluminación circadiana. En la foto del medio veis el equipo, cómo se coloca, ¿no? Se coloca a 45 centímetros sobre la mesa y enfocando hacia adelante, ¿no? Simulando un poco la posición de los ojos de la persona. La versión 2025 requiere documentar claramente la actividad específica que se realiza en cada punto de medición. ¿Esto qué significa? Y otra cosa. Y además nos piden cubrir los diferentes espacios de trabajo y las diferentes tipologías lumínicas. Antes te decía, vale, hay
te preguntaba, ¿cuántos puestos de trabajo hay? Hay 100, vale, pues tienes que hacer 50 test, por ejemplo. Y te mandaba a repartirlos por el edificio. Pero ya está. Entonces tú los repartías por el edificio. Pero ahora mismo es más explícito. Es decir, ahora te dice, vale, tienes que medir en todos los espacios. En todos los espacios que existan. Es decir, si tenemos un Open Office con 50 mesas, no me hagas los 50 test ahí. Aunque tienes que hacerlo también, pues en una Tienes que oficina donde hacer tengas 3 mesas. Dime, Jorge. como máximo 3 en cada zona. Como máximo Exacto. tres mediciones de circadiana en cada zona. Puede ser, por ejemplo, 2 Open Office por planta o una oficina cerrada por planta. Y como máximo son 3 mediciones por zona. Si el Correcto, sí. edificio tiene menos, es pequeño y son Open Office más pequeños o son solo 2 plantas, pues sí te permite hacer más. Correcto. Pero, bueno, en definitiva, te obliga a cubrir más superficie, ¿no? Dentro del edificio, Eso es. que es de lo que se trata. En cuanto al confort térmico, aquí se ha simplificado bastante. Antes, los que hayáis hecho Performance Verification recordaréis que medíamos el confort térmico a 10 centímetros, a 60 centímetros y a 110 centímetros. Es decir, colocábamos 3 equipos, bueno, nosotros por lo menos íbamos con 3 equipos y medíamos a las 3 alturas de forma simultánea. Eso ha cambiado, ¿vale? Ahora el requisito es que se mide a una única altura, que es 0,6 metros si el ocupante está sentado y 1,1 metros si el ocupante está de pie. Es decir, si es una zona de trabajo normal, típica, se mide a 0,6 todo, es decir, no hay que medir a varias alturas. Y si es una zona donde la persona está típicamente de pie, pues imaginemos una recepción donde trabajen de pie, que no es muy común, pero bueno, que existe, ¿no? Pues a 1,1. Adaptándose, por tanto, a la postura habitual del usuario en el espacio evaluado. Esta simplificación reduce el tiempo. Bueno, el tiempo en nuestro caso no lo reduce porque al tener 3 equipos lo simultaneamos, pero bueno, simplifica mucho el proceso porque te ahorra hacer 2 mediciones y mogollón de cálculos después y demás, cuando en realidad la diferencia de temperatura que podías encontrar entre 10 centímetros de altura y 60 es mínima. Es decir, está claro que hay no me sale la palabra, que el aire no está a igual temperatura a todas las alturas, pero eso con 50 centímetros de diferencia es casi indetectable. O sea, ahí entra más el margen de error del equipo que realmente el cambio de temperatura que se haya producido, ¿no? O sea, que se produzca. El calor tiende a subir, sí, pero entre 10 centímetros y 60, pues tú me dirás, no da. O sea, ahí ya es casi más perceptible el cambio el margen de error que ninguna otra cosa. Por tanto, es una simplificación, yo creo, útil y que agiliza el proceso bastante. Mediciones acústicas. Aquí prácticamente no ha cambiado nada. Cambio principal o prácticamente único. En el caso de ruido de fondo, antes, cuando teníamos un Open Office, lo que hacían es te mandaban, imagínate, el Open Office tenía 500 metros cuadrados. Entonces, por cada, no me acuerdo exactamente, pero por cada 50 metros cuadrados, una medición tenías que hacer. Entonces, tenías 500 metros cuadrados, te salían 10 mediciones. Y tenías que hacer 10 mediciones de 30 segundos, repartida por el Open Office. Ahora eso se ha quitado y si tienes un Open Office, cuenta como uno, pero será una medición de 5 minutos. Es decir, se equipara a cómo se medía ya en cualquier otro espacio. Es decir, ya antes, pues si medías en una oficina cerrada, o sea, privada, en una sala de reuniones, en un auditorio, en lo que sea, eran mediciones de 5 minutos y ya está, una medición de 5 minutos. Pues bueno, ahora han unificado ese criterio para los Open Office. Bueno, pues ¿qué pasa? También simplifica el proceso, ¿no? Porque la verdad te obliga a estarte moviendo de una forma también un poco innecesaria, porque es que al final lo que genera ruido es la climatización, que se supone que es igual en todos lados, y el ruido que venga de la calle. Entonces, bueno,
si es un OpenOffice muy grande, puede tener varias fachadas, puede haber una fachada mucho más ruidosa que la otra, de acuerdo, pero es un caso muy excepcional, no es el típico para nada. De hecho, bueno, de hecho aquí hay una rata, como podéis ver, en esto que pone aquí oficinas abiertas. Es como lo estoy diciendo yo, no es como lo pone ahí, la verdad. Vamos a digo, por si luego os mandamos la presentación. Entonces, aislamiento acústico se mantiene, mediciones de 30 segundos como hasta ahora con fuente acústica. La fuente acústica es un altavoz, ¿vale? Básicamente que dodecaédrico, como el que vemos ahí en la foto, al fondo. Y la reverberación también se mantiene. Se genera un ruido y se mide el tiempo que tarda en decaer ese ruido a 60 decibelios. Eso es lo que se mide cuando analizamos el tiempo de reverberación. En cuanto a las Perdona, especiales visuales, sí, perdona. ¿puedo hacerte una puntualización? Cuando has hablado de confort térmico, perdona, has dicho que son 0,6, se mide a 0,6. Eso también es una errata porque es a 1,1 en confort térmico y 1,7 si estamos de pie. Vale. Sí, lo he comprobado en la guía. Vale, pues eso es una errata. Vale. Ya, mira, lo cambiamos en directo. Venga, pues gracias, Jorge. Ya por la foto, me pareció que no estaba a 0,6, Sí, que estaba a 1,1, pero no, claro. como lo tenía escrito, no. Bueno, en cuanto a las inspecciones visuales, no hay grandes cambios. Siguen funcionando de forma parecida, por tanto, no hay mucho que comentar. Nosotros, cuando vamos a los edificios, tenemos que realizar fotografías geolocalizadas para garantizar la ubicación y cuándo y la hora, la fecha en la que se hicieron las fotos y ya está. Estas fotos tienen que estar hechas por nosotros, por un PTA, para acreditar, ¿no?, que son reales. Pero bueno, aquí no ha habido grandes cambios. Por tanto, en definitiva, esta versión yo considero que viene a simplificar un poquito el proceso. En teoría, y esto lo veremos, pero en teoría también viene a simplificar el proceso de revisión. ¿Vale? En teoría van a ser no más laxos, pero sí más ágiles. Es decir, en caso de que salga algo mal, se nos penalizará más a nosotros, pero no se penalizará al proyecto en el sentido de dilatarlo en exceso, como a veces pasaba hasta ahora. No sé si me explico, algunos os imaginaréis que hablamos porque es algo que se da con cierta frecuencia, ¿no? Que algo se retrase demasiado por una revisión un poco especial y tal. Bueno, en teoría eso se va a reducir y va a ser todo más ágil, pero bueno, esto ya lo veremos, ¿vale? No es algo que esté escrito en ningún lado, es algo que han dicho, confiamos en que así sea. Para nosotros, eso supone un beneficio para los proyectos, para nosotros nos da igual porque a nosotros nos hacen una evaluación de cada proyecto y nos la van a seguir haciendo y si los hacemos mal, pues podemos hasta incluso perder la licencia, ¿no?, de PTO. Entonces, bueno, evidentemente es en nuestro interés hacer las cosas bien, planificar las cosas bien, estar actualizados a los nuevos protocolos, formar el personal internamente, de los cambios metodológicos, etc. Entonces, bueno, para nosotros esto es un reto, ¿no?, porque ha sido un cambio bastante significativo, hemos tenido que formar al personal y demás, y bueno, pues es un cambio de mayor entidad que los habituales. Y al hilo de esto, ya para terminar y pasamos a las preguntas, hemos desarrollado internamente una aplicación para los proyectos web. Esto es una herramienta que ha desarrollado Axos, que es para nosotros, nuestro uso interno, y que está pensada para facilitar y automatizar el proceso de performance verification. Evidentemente, hay que ir allí, hay que ir a medir, hay que hacer las fotos, todo igual. Pero
aporta una ventaja, bueno, dos ventajas principales. La primera es que evita que te olvides de algo, porque esto puede parecer una tontería, pero es bueno, algo que pasa, que te olvidas de hacer una foto o de apuntar una hora a la que empezaste el test o cualquier cosa bueno, y eso puede ocasionar problemas bueno, no problemas irresolubles, pero sí pues dilaciones innecesarias o visitas, repeticiones innecesarias. Por tanto, menos errores. Nos permite también tener plazos más ágiles porque automatiza mucho de los procesos. Es decir, todo lo que es mediciones de lectura directa, introducimos el Excel que sale del equipo y nos lo ya envía al Excel de Google. Las fotos nos las organiza ya automáticamente por carpetas y demás. Y bueno, esto diréis, bueno, genial para vosotros, pero a nosotros qué nos aporta, ¿no? Bueno, esto lo que nos va a permitir es ser más competitivos también en precio porque nosotros invertiremos menos horas en los trabajos y nos permitirá tener precios más ajustados, pues eso, al poder ser más rápidos y dedicar menos horas. Además, otra ventaja para vosotros, para el cliente, es que se agilizarán los plazos. Muchas veces, bueno, hay plazos que no se van a agilizar, ¿vale? Que son los del laboratorio, pero todo lo que es feedback sobre temas de inspecciones visuales y de lectura directa sí que se va a agilizar muchísimo. Esto son simplemente unas capturas de la aplicación que ya la hemos empezado a utilizar la semana pasada, es decir, la hemos desarrollado durante el 2024, principios de año 25 ya está funcionando. Entonces, pues nada, nosotros introducimos los números nosotros introducimos la información en el Excel que ahora veremos, se importa y se genera un proyecto en el cual pues tenemos diferentes pestañas para ir metiendo los test de aire, los test de agua, confort térmico y también, bueno, esto es un ejemplo para los de aire, donde iríamos metiendo pues todo, bueno, la multitud de información que nos piden, ¿no? De identificador de laboratorio, el número del tubo y demás. Y también, por ejemplo, las inspecciones visuales. Pues la de prohibición de fumar. ¿La persigue? Sí. ¿Se cumple? Sí. Observaciones. Y lo más importante, fotos. Entonces, una vez terminamos esto, se genera el proyecto y ya nos organiza todo en carpetas, nos manda las fotos a donde corresponde, no tenemos que estar pendientes de descargar las fotos, de si vamos dos, quién tiene la foto de tal cosa. Bueno, para nosotros es una gran ventaja y creemos que lo será también para vosotros porque nos permitirá ser más competitivos a nivel económico y más ágiles también. Entonces, esto es prácticamente todo. Yo antes de terminar, quería simplemente enseñaros un poco cómo es el Excel nuevo, que algunos o muchos ya lo conoceréis, que insisto, es obligatorio su uso ya a partir del 1 de enero para proyectos que se contraten. Que se contrate la Performance Verification, no que se registre, no que se contrate, o sea, hablamos de la Performance Verification. Entonces, pues nada, bueno, aquí he puesto datos un poquito al azar. Una cosa muy importante, que hasta ahora también generaba mucha controversia, lo que pasa es que como no había tantos proyectos, pues tampoco era tan visible, tiene que ver con los proyectos multifamily residencial, es decir, los proyectos residenciales. Eran un caos. Saber cuántas mediciones había que hacer de cada cosa, porque te decían una cosa que la podías interpretar de 4 formas diferentes. Ahora mismo, esto se simplifica bastante. Si esto es multifamily residencial, ¿vale? He simulado un proyecto de 1000 metros cuadrados con 5 plantas de multifamily residencial. Aquí nos mandan a meter el área de espacios comunes, ¿vale? Vamos a suponer que de estos 1000 pues tenemos 100 espacios comunes. Nos preguntan el objetivo de certificación. Esto es porque si se va a bronce o a plata te eximen de medir el aire o otras cosas, pero bueno, vamos a suponer que vamos a por una certificación alta. Te preguntan si persigues tanto A01 como A05, porque, bueno, A05 es una optimización y no tienes por qué perseguirla, vamos a poner que sí. Y pum, vale, ya está calculado. Entonces, cantidad de mediciones hay que hacer. De aire, 2. Tanto para A01 como para A05, es decir, 2 en total. Para agua, 2 en grifos normales, digamos, y 1 en zonas para beber.
Para iluminación, 28 de L02 de luz visual y 16 de circadiana. Para confort térmico, 5 en total. Pone 5 y 5, pero se solapan, o sea, son 5 en total. Para S02, ruido ambiente, 2 mediciones. Para S03, 3 mediciones. Para S04, 2 mediciones. Y punto. Es decir, digamos que esto es muchísimo, muchísimo más fácil y muchísimo, muchísimo más claro de lo que era antes. Si nos vamos a un proyecto normal, ¿vale? Un proyecto Interiors Owner Occupied, pues bueno, aquí estarían los resultados. En este caso coinciden bastante, creo que cambia aquí alguna de sonido y tal, pero bueno, que en esencia es muchísimo, muchísimo más sencillo. Si yo aquí aumento a 5.000 metros cuadrados y a, yo qué sé, 10 plantas, pues ya nos aumenta el número de puntos. Pero digamos que nos pide mucha menos información y nos da de forma automatizada el número de puntos a realizar. Luego, ya hay otros cambios que ya no vamos a entrar en detalles, pero bueno, ha cambiado la forma de introducir los datos y demás. Pero bueno, eso yo creo que ya a vosotros no os afecta y no tiene mayor importancia. Así que nada, por mi parte, esto es un poco todo. Creo que esta versión nueva es buena, en términos generales, mejora, simplifica el proceso, pero la realidad es que yo todavía no me he cuadrado de hacer un proyecto con esta versión nueva y a quien sí que le ha tocado hacerlo es a Jorge, que por eso está aquí, no para acompañarme únicamente. Entonces, Jorge, ¿tú qué opinas? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Consideras que aporta algún beneficio, que no? O sea, ¿qué opinión te genera esta Sí, nueva versión? pienso que se ha simplificado bastante, sobre todo, bueno, en el PIB. Antes era muy tedioso también para los consultores, digamos, rellenar el PIB. Siempre tenemos que estar reuniéndonos, consultar el número de, por ejemplo, OpenOffice, consultar el número de Enclosed Office o diferentes tipos de salas. Ahora mismo eso ya se elimina porque como va todo por superficie, únicamente el consultor solo debe decir la superficie y qué tipo de proyecto es, que lo han simplificado mucho. Antes tengo aquí abierta un PIB antiguo por ejemplo, había Pero no se ve, OpenOffice, Jorge. Retail, No, Healthcare, Aeropuertos, Industrial. sí. No, no lo tengo abierto. Bueno, lo estoy Ah, diciendo. Había como 10 ítems y ahora lo han simplificado. Ahora hay solo 3: multifamily residencial, interiores y wellcore. Entonces eso estaba mucho más simplificado. La guía explica cada uno de los tres apartados en lo que le han dejado y es muy explícito y se dice qué hay que hacer, cuántas mediciones y cómo hay que hacerlas en cada uno de ellos. Entonces, eso es uno de los mayores cambios. Yo creo que simplifica tanto a los consultores como a nosotros a la hora de hacer los trabajos. Y luego podría comentar más o menos los cambios más específicos que hay en cada una de las mediciones que tenemos que hacer, de aire, agua, luz, confort y sonido. Pero bueno, si queréis eso, si tenéis preguntas, quedo a vuestra disposición para que nos digáis y intentamos resolver vuestras dudas. sí. Álvaro, Vale. ¿tienes alguna pregunta o algo? Y las Sí. comentamos. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, mira, aquí hay una, mira, sí, hay una pregunta. Preguntan, a ver, que me meto en ella. ¿Esta modificación afecta a proyectos ya registrados, pero que todavía no realizaron la PV? ¿O únicamente proyectos registrados luego de una fecha determinada? Gracias. No, afecta a todos los proyectos. O sea, no influye cuando se ha registrado el proyecto. Lo único que influye es Ujú. cuando se haya contratado la performance verification. Vale, sí, de acuerdo, que hay un cierto grado de ambigüedad, ¿vale? Porque, ¿qué significa? Bueno, pero en principio, si tú me pides mañana una oferta y al momento ya me la aceptas, por ejemplo, pues ya debería ir con esta nueva metodología.
yo creo que es una metodología que es para bien. Es decir, Sí. que simplifica y que ayuda. Y que en todo caso, el reto, digamos, fue para nosotros en muy poco tiempo, ¿vale? Porque esto lo publicaron en finales de noviembre y a partir del 1 de enero entró en aplicación. El reto fue para nosotros ponernos, o sea, adaptarnos, digamos, a esta metodología. Pero yo creo que para el Web AP, yo creo que esto es una metodología que en muchos casos es indiferente y en algunos es para bien. Lo que decía Jorge, rellenar el PIB antes era complicado. Porque no sé si recordáis, es que no tengo ninguno ahora por aquí a mano, pero no sé si recordáis que había que meter el número de grifos, el número de no sé qué, todos los espacios del edificio, en cada planta del edificio, la superficie de cada planta, cuántos espacios de cada tipo de cada planta había. O sea, digamos que, hombre, a ver, que no era tampoco diseñar no sé, una nave espacial, pero que llevaba su tiempo, tenía su complejidad y todo eso se ha reducido. Entonces, yo creo que para vosotros, como Web APs, sin duda os beneficia. Y para nosotros, como Performance Testing Agent, yo diría que también nos ha supuesto un reto adaptarnos en tan poco tiempo, pero yo estoy contento en general. O sea, yo no veo que eso sea un problema. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, el hito que marca el trabajar con una versión o con la otra es la fecha de contratación. Pues tú si a mí en diciembre me dijiste, quiero hacer la performance verification en abril. Bueno, pues ciñéndonos a la literalidad, podríamos hacerlo con la versión vieja. Que seguramente, bueno, haríamos una reunión y os recomendaríamos ir con la nueva, pero quiero decir que por poder se podría. Pero si se ha contratado ya este año, ya va con la nueva, independientemente de que sea un proyecto que lleve registrado 4 años, da igual, eso no influye. Sí, nosotros también estamos animando a pasarse a la versión 2025 porque no implica nada para el PTA. Al final es solo para nosotros y es más sencillo. Incluso el GBCI también nos animaban, aunque nos contrataran el trabajo el año anterior, perdón, poder empezar ya a hacer las inspecciones con la versión de 2025. Pero bueno, que en todo caso, si está contratado el año anterior, estáis en vuestro derecho total y absoluto de que se haga con la versión anterior. Nosotros, obviamente, la versión anterior la manejamos, ya hemos trabajado muchos años con ellos, o sea que no hay ningún problema. Vale. ¿Hay alguna más? Luego pregunta también. Sí, pregunta también por aquí. ¿Qué pasa con la recalibración de los equipos? Ah, buena pregunta, sí. Sí. Mira, aquí hay dos cosas importantes a comentar, que esto se nos ha pasado. La recalibración de los equipos nuestros, ¿vale? Los de la Performance Testing Organization, se amplía. Es decir, antes había que calibrarlos cada año, todos, excepto los de iluminación, que eran cada 2 años, y ahora se han ampliado los plazos. Los de aire siguen siendo cada año, pero luego hay otros que varían, pero varían para más periodo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, a ver, yo qué sé, está bien, está mal, porque bueno, está bien porque te ahorras dinero en calibraciones, ¿no? Que todo es algo baladí, pero bueno, también no me acuerdo ahora cuáles eran, si los de confort térmico te dejan calibrarlos cada 10 años. Cada 10 Cada años, a 3 mí me o parece. cada 10. No, pero hay algunos que, bueno, da igual, pero quiero decir, hay algunos que te dejan cada mucho Sí, tiempo, ¿no? Entonces, una ampliado. claro, eso, sobre todo si son equipos que se usan mucho, yo no sé hasta qué punto en 3 años o en X años se puede garantizar que va a estar todo funcionando perfectamente. Entonces, bueno, nosotros a nivel interno, por lo menos de momento, hemos decidido que vamos a seguir calibrando anualmente, pero sí que es verdad que se autoriza a hacerlo con una periodicidad mayor. Insisto, los de aire no, pero el resto de equipos sí. Nosotros en esto seguramente nos quedaremos con la versión anterior porque es más restrictiva. Pero bueno, esto es un poco decisión nuestra interna, no es obligatorio. Pero al hilo de esto hay un tema importante, interesante y polémico a la vez. Recientemente, esto no tiene que ver con este cambio, pero bueno, ya que estamos lo comentamos. Voy a quitar esta pantalla, ¿no? Y que se nos vea un poco la cara. A ver, déjame buscar. El tema de la monitorización continua. La monitorización continua se fomenta mucho, por un lado, por parte de Well, tanto para utilizar esos datos para la performance verification,
como para conseguir puntos, como para utilizarlos para luego los test de ongoing, ¿no? Que hay que hacer anualmente. Bien, eso está guay, eso está muy bien, pero hay un problema. Google te obliga a calibrar esos equipos anualmente. Entonces ahí, pues bueno, hay una pequeña, bueno, no es una contradicción, pero simplemente al final la inversión que estás haciendo en esos equipos se justifica mucho mejor si, por ejemplo, te permite una calibración a los 3 años, ¿no? Porque, bueno, te ahorras de hacer los test de ongoing de aire de esos 3 años y los haces sacando los datos de los equipos de monitorización y tienes un retorno de la inversión pues en el año X, ¿no? Bueno, la realidad es que obliga a calibrar anualmente los equipos de monitorización continua, ¿vale? Entonces, esto es una cosa importante tener en cuenta en aquellos casos donde se instalen sistemas de monitorización continua. ¿Qué más iba a decir sobre esto? Bueno, no es exactamente sobre la calibración, pero ya lo comento de paso. Como sabéis, Well se certifica, luego se recertifica a los 3 años, pero entre medias hay que hacer unas mediciones de ongoing, que se suelen llamar, cada año. Hay que medir el aire una vez al año, hay que medir el confort térmico 2 veces al año, el agua una vez al año o 4, en función de si vamos también a por la optimización. Ahora mismo se está siendo mucho más estricto con la realización de estas mediciones de ongoing, que antes no era así. Bueno, antes digamos que estaba Well en una etapa mucho más inicial y yo creo que había un poco más de laxitud, pero ahora mismo se está siendo mucho más estricto. ¿Esto por qué lo digo? Porque no lo dejéis para el último trimestre antes de la certificación porque os pueden poner problemas con el tema de la recertificación si no se han hecho estos test de ongoing. Entonces, es importante, una vez se certifica, iniciar ya la planificación de estos test de ongoing. Si se tienen equipos de monitorización en continuo, se pueden sacar los datos de ahí, aunque habrá que planificar la calibración. Y si no se tienen, pues hay que planificar los test de ongoing. Nosotros es algo que hacemos, es un servicio que ofrecemos, pero es importante porque se está poniendo más serio ese aspecto. No sé si Álvaro hay alguna pregunta más. Sí, hay una más. Buenas tardes, gracias por compartir esta actualización. Una consulta, ¿los puntos para medir la luz se calcula un punto para cada 3 metros cuadrados en los escritorios? O sea, la ubicación de los... Voy a compartir otra vez. La ubicación de... Vale, volvemos aquí a este ejemplo, ¿vale? Sí. 5.000 metros cuadrados, 10 plantas, interiors owner occupied. Nos salen estos test. En este caso, de iluminación L02, nos salen 55. 55. Por tanto, son 55. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que medir en 2 plantas y tenemos que dibujar esta cuadrícula de 3 metros. No quiere decir que haya que medir en todos los cuadraditos, digamos, de la cuadrícula, sino en 55 solamente. Por tanto, seguramente ocurrirá que, bueno, que alguna planta no midamos en todos lados, o sea, que midamos en algunos sí, en algunos no. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que medir como mínimo 3 veces, o sea, en 3 puntos para cada actividad. Pues, por ejemplo, baño, pues en 3 baños. O sea, en 3 cuadrículas que estén dentro de un baño. Salas de reuniones, pues lo mismo, como mínimo 3. Si tenemos 50.000 salas de reuniones, pues no haremos 3 solamente, haremos 10, haremos 15, lo que sea. Pero bueno, el caso típico de un edificio de oficinas, pues lo que más hay es Open Office. Pues Open Office igual metemos 30. Luego en circulación, pues metemos 10. Pero en hall de ascensores igual metemos solo 3, porque son pequeñitos y no son muy representativos. En baños metemos solo 3. Eso se va, pero bueno, el cálculo, digamos, del número total de puntos a medir te lo da el Excel. El tema de la cuadrícula lo que te da es que no juntes mucho los puntos de medición. A ver qué me pasa. Perdón, ¿eh? Joder. Coño, está aquí atrás, perdón. Bueno, estoy liando para explicar esto bastante bien, ¿eh?
Hay que medir pero, las intersecciones de los puntos. claro, no, o sea, hay que medir, o sea, lo que te dicen es que no pongas una medición a 1 metro de otra. Va a estar como mínimo a 3 metros. Por eso el tema de la cuadrícula. Es para que cubras más espacio. Que no cojas y midas los 50 puntos en una esquina de la oficina, sino que te obliga a repartirlos, ¿no? Y el tema de la cuadrícula es simplemente para eso, para, para cubrir cuanta más superficie, bueno, mejor. El de la derecha es el caso correcto, el de la izquierda es el incorrecto. Vale. Hay otra pregunta que dice, mi consulta sobre todo iba dirigida al precio. ¿En algún proyecto se ha recomendado hacer las mediciones in situ más que recalibrar? A ver, ¿No? esta persona está hablando sobre los equipos de monitorización continua. Los equipos de monitorización, entiendo yo, los equipos de monitorización continuo, como hemos dicho, es obligatorio calibrarlos cada año. Lo que dice la guía es que puedes hacer una calibración de fábrica, es decir, retirarlos y enviarlos a la fábrica a calibrar, o puedes hacer una calibración in situ, o mejor dicho, una validación o algo así, no sé cómo llamar. Vale, entonces, ¿qué sucede? Nosotros, por ejemplo, ofrecemos el servicio este de validación in situ, pero ¿qué sucede? El coste es el mismo prácticamente que medir de nuevo. Y una validación es una validación, o sea, es una verificación, no es una calibración. Es decir, si verificas los equipos y ves que están midiendo mal uno, lo tienes que mandar a calibrar a la fábrica. Por tanto, el gasto es doble, ¿no? Entonces, al final, se da una situación un poco absurda que desincentiva un poco, efectivamente, el uso de la monitorización para estas cosas. Yo, personalmente, no comparto el tema de la calibración anual, así como sí comparto la calibración anual para los equipos nuestros de Performance Verification, porque son equipos profesionales que se dan mucho uso. Yo eso no lo comparto tanto, pero bueno, esto es mi opinión que no le importa a nadie. La realidad es que el coste de una verificación in situ de equipos y de hacer unas mediciones anuales en lectura directa es el mismo. Entonces, habrá personas que optarán por una opción, o sea, empresas y clientes que optarán por otra. Nosotros ofrecemos las dos y la que se quiera es la que se hace. No, esperamos, el coste, efectivamente, no varía o no varía apenas. Vale. Y la última es, comentaste algo sobre los cambios en la acreditación de los laboratorios. ¿En qué consisten? Está todavía sin definir demasiado, pero bueno, en principio, hasta ahora, con el tema de los laboratorios, eh, había mucha dificultad para saber si un laboratorio iba a ser aceptado o no. Tenías como que arriesgarte a trabajar con uno y enviarlo y ver si te lo daban por válido. En principio tienen previsto cambiar eso, pero eso forma parte de estos intangibles que no están desarrollados como tal en la guía. Como el tema que decíamos de que el proceso de verificación va a ser más ágil y menos crítico y tal. Eso no está todavía regulado al 100%. En principio, es algo que se comentó en la reunión, pero no sabemos, no está desarrollado en qué se va a traducir en principio. O sea, quiero decir, los laboratorios tienen que estar acreditados. Para cuando un laboratorio no está acreditado, existe una alternativa de SPAD que te permite utilizar laboratorios que tengan acreditados algunos contaminantes y otros no, pero no está todavía desarrollado esta cuestión, ¿vale? Sabemos que es la intención en ese sentido, pero bueno, esto al final no deja de ser una evolución continua y seguramente pues habrá más cambios. Yo creo que cambios en profundidad ya no, porque ya se ha producido el cambio gordo y por eso consideramos oportuno ya hacer este webinar, pero sí que hay cambios. En general, todos los cambios que se producen a quien nos afectan son a nosotros, ¿no? A las Performance Testing Organization, no al cliente, el tema del laboratorio tal,
no le afecta. Lo que le importa es que la empresa que contrata trabaje con un laboratorio acreditado válido y eso se da por hecho en nuestro caso, por lo menos. Entonces, no es algo tampoco por lo que el cliente se tenga que preocupar, pero bueno, en todo caso, cuando tengamos más información al respecto, la comunicaremos. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Vieito. A todos, si tienen alguna pregunta más que se les ocurre, pues luego, tanto ahora después o si no, cuando vuelvan a ver el vídeo, que repito, se lo haremos llegar a lo largo de mañana, en realidad, mañana por la mañana, pues nos lo pueden escribir por correo a Jorge, a Vieito o a mí, yo se lo hago llegar a ellos dos y les contestamos encantados. Muchísimas Vale, gracias, Vieto, y muchísimas gracias, Jorge. Y muchísimas gracias gracias. a todos por su tiempo. Nos vemos en el siguiente. Gracias a todos y bueno, espero que Hasta fuera luego. de utilidad. Hasta luego. Adiós. Luego.